Bueno, lo primero, más que estar a la altura de las expectativas o del currículum o de estas cosas, que sería un pecado gestáltico, pero sí intentar estar a la altura del cariño y el cuidado con el que me trata Carlos y el centro, que ahí sí me compromete de puro agradecimiento. Así que me comentó Carlos una charla, ¿de qué quieres darla? ¿Qué quieres decir? Le dije, estoy abducido por este tema, llevo 5 años y hable de lo que hable, voy a hablar de esto, así que mejor encararlo de fondo y hablar de ello. El dolor en primera persona viene de un montón de literatura, básicamente, que he leído en los 5 últimos años. Cuando he dejado de criar hijos, de formar alumnos y me ha quedado un resquicio de tiempo, sobrevino esta lectura que de alguna forma, una vez iniciada, yo he ido buscando, pero también ha venido, como suele suceder. Para saber con quién estoy. ¿Hay algún médico en la sala? 2. Psicólogos, terapeutas, psicólogas, trabajadoras sociales o educadores, educadoras, gente que trabaja con el cuerpo, en profesiones de ayuda, ¿no? De alguna manera, enfermería, hospitales, ¿no? Bueno, ese es un poco el abanico con el que yo me encontré leyendo libros de personas que habían atravesado un proceso doloroso en distintos ámbitos y que contaban su experiencia en primera persona, y eso me interesó sobremanera. Me interesó porque me parece que estamos en una época, en un tiempo, en que se imponen los protocolos, los diagnósticos, las técnicas, y nos hemos olvidado un poco de la escucha y de la escucha del dolor, sin más, sin arreglarlo, sin acudir a técnicas que resuelvan o que prometan grandes logros, grandes hallazgos, grandes cosas. No digo que estén mal, no digo que no sean necesarias. Pretendo bajar a la base de qué pasa que no lo estamos escuchando. Hay un filósofo coreano muy de moda, ¿alguien sabe pronunciar su nombre? Jung Sung Han, se me da fatal, que titula su libro La sociedad paliativa, como que viviéramos en una sociedad que ha apartado el dolor de la conciencia, que tenemos una sobredosis de distracciones, de evitaciones, de una cultura muy juvenil, muy a por ello, a las buenas, a tal cual, pero nos olvidamos del dolor y con ello de una cantidad de población, de personas, de seres humanos que atraviesan procesos súper difíciles. Entonces, leerlos para mí fue conmovedor, hizo que, lo digo en el escrito del blog que os he puesto aquí, que es donde tenéis la referencia de toda la bibliografía y de todo el lío. Yo creo que lo que pasó fundamentalmente, además de conmoverme, fue que me enamoré. Me enamoraba uno a uno, no era un baño de dolor de testimonios, sino era, hostia, escucharlo. Y me preguntaba, ¿por qué ha pasado que lo han escrito? Muchos de ellos lo cuentan, ¿no? Ha pasado que era la única forma de expresión que encontraron, que era la única forma de que alguien les escuchara o les leyera, porque lo que se habían encontrado en el camino no era mucha escucha. Así que hay un cierto prejuicio con la literatura de testimonio que yo también tenía y que se me ha borrado del panorama. Me parece que tiene un poco el hándicap de toda la literatura de superación, de cómo se superan las cosas, qué hay que hacer, cuáles son las mejores estrategias, todo eso, a eso sí le sigo teniendo un punto de prejuicio.
pero a que las personas expresen su dolor y su sufrimiento me parece una joya. Y me parece que es un tipo de escritura terapéutica. Todos los autores que he leído, obviamente, han sobrevivido a su proceso, primera condición, y segunda, lo saben expresar muy bien. A ellos he acudido, a los que además tienen una excelente literatura, una forma de expresión muy válida, muy buena. Entonces, no solo la escritura, porque me encontré con que también está la novela gráfica, los cómics, la pintura, la música, la expresión artística en general, porque hay personas que es su medio de expresión, no pueden ponerle palabras, no pueden ponerle un texto armado, y sin embargo es tan valioso como el texto, y es otro lenguaje, así que eso también de alguna forma va incluido en el proceso. Titulaba, cuando me dijo, mándame algo, mándame alguna frase, titulaba algo que les dije a los médicos del hospital clínico en una intervención de mi mujer, de la que ya hablaremos, y yo les decía, escuchar el dolor no es gratis. Si lo escuchamos de verdad nos toca, nos afecta, nos duele, resonamos. Cuando los que estáis en formación Gestalt y los que sabéis algo de ello, sabéis que parte del asunto es la resonancia emocional, es estar un poco en la sintonía con el paciente, poder tener un mínimo de empatía. Entonces, escucharlo no es gratis, y no me refiero a un asunto de dinero que también nos sale carísimo a todos, ¿eh? Pero no escucharlo es carísimo. No escuchar el dolor es carísimo, les decía a los médicos, porque decía, para no escucharlo hay que defenderse, hay que acorazarse un poco. Tú tienes que buscar cómo gestionarlo y evitar ese contacto, ¿no? El problema es que estás 8 horas en tu función y que esa coraza te la llevas a casa. Tú dejas de escuchar en el hospital, pero vas a dejar de escuchar en casa, vas a dejar de escuchar a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, a tus amigos, porque has generado ese hábito, esa costumbre. Así que no escuchar el dolor nos sale también muy caro, en general. Tomar conciencia de ello no es fácil, ¿vale? Pero es importante. Para mi gusto es muy importante. Entonces, ese es un poco el asunto de la frase y lo que yo les decía. Estamos muy críticos, yo muy crítico también, con todo el avance de la tecnología, con todo el avance de la evidencia científica, con todos los avances de las nuevas tecnologías, de todo eso. Vamos al médico, que pobres, cada vez tienen menos tiempo para atendernos, cada vez están más arreados por la urgencia, por tal, por cual, y están mirando una pantalla de ordenador, pruebas diagnósticas, esto, lo otro, y uno vuelve como volvían mis padres cuando iban al médico y decían, no me ha reconocido, no me ha tocado, no me ha mirado, no me ha tomado el pulso, no nada, y esa es un poco la situación. Comprensible, comprensible, y no criticable para mi modo, porque el avance tecnológico nos ha llevado a una locura de avance en la medicina y en la psicología. Así que no es para criticar, es para sumar, es para recuperar un poco la base de la actitud, de la posición de cualquier persona que se dedique a la ayuda. Y me refiero a escuchar el dolor ajeno, el del paciente, la persona a la que ayudamos en el ámbito que sea, pero fundamentalmente a escuchar el nuestro también. Y además no es una propuesta de trabajar a corazón abierto, a tumba abierta, se dice tumba abierta, que es mortal la expresión. Todos necesitamos conocer nuestros límites, hasta qué punto podemos y hasta qué punto no, ser conscientes de ello, hacernos cargo y responsables de las limitaciones, pero necesitamos esa limitación para equilibrar, si no, no trabajaríamos bien. No es una propuesta de
tienes que escuchar el dolor pase lo que pase, suceda lo que suceda, ¿no? Tienes que, o es posible, aprender a gestionar nuestra función, nuestra tarea, en el ámbito en el que nos movemos, en el encuadre en que cada uno se mueve. Entonces, le propongo a la Asociación Española de Terapia Gestalt hacer una revista en torno al tema. Se lo propuse con mucho entusiasmo, vendo muy bien las motos, no me dedico a ello, pero se me da bien, así que cuídense. Aceptaron el reto y ahí me meto y he prometido que es la última revista que dirijo, que ya va bien. Con esta me retiro de la dirección y a ver si escribo yo algo de una vez. Entonces, como había dirigido las 3 últimas, que fueron La Madre, un monográfico sobre la madre, un monográfico sobre el padre y un monográfico sobre los hermanos. Y había recomendado un montón de literatura al uso, como en esta, y no tengo ninguna evidencia de que se la hayan leído. Tengo más bien una certeza prejuiciosa de que cada vez leemos menos, de que estamos en la onda del tuit, de X, de lo más una columna del periódico, titulares, tal, pero leer un libro, generalizando, porque hay gente, grandes lectores, pero generalizando es difícil. Y si encima les propones leer el dolor, leer procesos dolorosos, todo el mundo dice, bastante tengo ya, todo el día escuchando, todo el día acompañando sufrimientos, todo el día tal. Así que yo creo que esta revista y esta tarea va a ser de futuro, porque de momento tengo pocos feedbacks de que la gente haya seguido mis instrucciones y lo entiendo perfectamente. A pesar de que les digo, es una bendición, es una gloria leer los libros que recomiendo, me parecen una maravilla. Bueno, me puse con eso y decidí que no iba a recomendar libros con reseña, que es lo que he hecho habitualmente, reseñar y convencer de que los leyeran, pero esto no sirve para nada. Así que decidí organizarlo en encuentros personales como este. Hacemos un encuentro, divido por temáticas, ya veré a ver cómo me las apaño, y tenemos 2 horas de encuentro y reflexión. ¿Qué es lo que os propongo? Un ratito yo doy la chapa, me podéis interrumpir en cualquier momento, porque si no, tener en cuenta que he leído tanto que estoy muy en la cabeza y necesito bajar un poco. Así que las interrupciones me vienen bien, incluido pregunta lo que quieras. Lo dividí por temáticas, ¿vale? Así que hemos hecho ya 4 encuentros y nos quedan 2 para septiembre y octubre. El primero le hicimos con el título Maternidad, que me imagino que por el público que nos acompaña me lo agradeceréis, creo que mayoritariamente. Hay 2 o 3 perlas. Hay un libro que se llama Historia de los vertebrados, de una mujer que da a luz y enloquece, de alguna forma. Es filóloga, da a luz en el momento en que le tendrían que estar entregando el acta de diputado, porque es un diputado del Congreso en España. Y el libro tiene un doble mérito por la transparencia, porque siendo diputada se está transparentando la locura en la que entra. Y es impresionante porque nunca se habla de eso, es un tema tabú, de lo que puede suceder con un acontecimiento en el embarazo, en el parto, en tal. Así que invitamos a 2 o 3 mujeres que tuvimos, están en el blog, expertas en perinatal y en un montón de cosas en las que han profundizado, y comentamos de entrada este libro, otro de una periodista rusa que tiene un embarazo muy dificultoso, porque le informan que trae grandes daños, que no va a sobrevivir fuera del útero, que cuando muera fallecerá, pero como no tiene los requisitos propios requeridos en Rusia, no puede abortar. Y cuenta todo su periplo para llegar de Rusia a Alemania, conseguir en Alemania, tal. Y es súper bonito, no solo su proceso personal,
sino que además de lo que nos informa es del sistema médico en Rusia, que está muy bien conocerlo para saber cómo va la onda, y de un sistema bastante bueno, el que ella cuenta, en Alemania, una preciosidad. Bueno, más libros, pero esos dos vayan por ahí, más otro de una gestaltista española que tuvo un hijo con daño cerebral. Perdón, ¿y el anterior cómo se llama? Porque comentaste que era del embarazo de esta persona. Historia de los vertebrados, creo recordar. Es el mismo, lo primero. Ese es el de la diputada. La diputada Y este, la embarazada rusa. tienes que mirar. Tienes que mirar, gracias. Me he acordado. Ana con apellido ruso, pero de todas formas los tenéis en el blog todos, ¿vale? Para que lo podáis ver. Incluso los encuentros, lo que hicimos, como hoy él está grabando, lo que hicimos fue, porque hacemos los encuentros los miércoles de 6 a 8, hora de consulta, poca gente puede acudir, tal, entonces los grabamos en audio y los hemos colgado en el blog para que los escuche quien quiera. Yo les proponía múltiples posibilidades, mientras fregas, mientras das un paseo por la playa, mientras caminas por un bosque, mientras no haces nada y solo escuchas, que esa cosa la hacemos muy difícil, oír 2 horas seguidas, muy difícil, es mucho pedir, pero ahí están grabados, ¿vale? Para el que quiera. Bueno, el segundo tema que abordamos fue cáncer, en el siguiente mes. Titulé cáncer porque es la enfermedad en este momento que es prácticamente, yo podría definir una epidemia, a nada que consultemos los datos de la OMS y el desarrollo y el potencial y cómo empieza a afectar a personas mucho más jóvenes que antes, de 40 años de tal, pero era un poco abordar el dolor de la enfermedad biológica, y no solo cáncer, sino todas las que tenemos en ciernes, Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera, SIDA, etcétera. Entonces, es atender al dolor de determinadas personas que lo sufren, pero sobre todo del entorno, de sus parejas, de su familia, de la bomba que supone una noticia de ese calibre. Bueno, hay literatura fantástica sobre el tema, ¿vale? Hay una poeta americana que escribe un libro que se llama Desmorir, y cuyo nombre no me voy a acordar ahora, ¿no? Pero lo tenéis por ahí. Y también tiene la bondad de que, además de su proceso personal y tal, te enteras de cómo es tener un cáncer en Estados Unidos, que no solo es la enfermedad física, es la ruina económica, es la falta de asistencia, es la falta de seguridad social, de medios públicos. Entonces te cuentan todo el apoyo de la familia. Encima ella es poeta y lo cuenta que es una maravilla, lo aseguro. Es una persona con ese nivel de honestidad, de transparencia, equivocada o no, pero lleva sus principios a fondo. Hay más libros, claro. Hay uno que me encantó, porque casi todos son mujeres, como hoy aquí, como suele pasar en el mundo. Hay un libro que se llama Ebrio de enfermedad, de también un americano que era crítico literario y le diagnostican cáncer y decide tomárselo como si se hubiera tomado una droga. Me lo voy a tomar a lo grande. Y entonces voy a escribir lo que me dé la gana, sin censura, sin tal, sin cual. Se llama Ebrio de enfermedad. Muy lindo. Le recomendé en la revista del padre porque tiene un cuento al final sobre el padre que es una maravilla. Para mi gusto es una delicia. Fuera del cáncer, pero el cuento sobre su padre es una maravilla. Bla, bla, bla. Tenéis más. El tercer encuentro le hicimos sufrimiento psíquico y dolor emocional, tocando un poco más el área que supuestamente nos afecta. Con Nacho de psiquiatra y una psiquiatra de Sevilla que me parece una maravilla, ha hecho una tesina que es un lujo, está peleando la Gestalt en un psiquiátrico,
pues he hecho una tesina que es brutal. La tesina, si la podéis leer, es genial. Y ahí recogimos temas como todo este capítulo de los escuchadores de voces, la gente que escucha voces y qué tal, que han terminado por afiliarse en pequeñas asociaciones y hacer grupos de autoapoyo y tal, que es todo un mundo, cuando te metes ahí. Tomamos el libro de, tampoco me voy a acordar, del nombre de un pianista inglés que tuvo una historia de abusos sexuales, maltrato a lo bestia y que se salvó a través de la música y editó un libro con un CD con música, es pianista y ahora vive en España. Edité uno que recomendé uno que me sorprendió, Llueve, que se titula Yoga, es de un autor francés, Emmanuel Carrier, y el tipo empieza a describir un retiro de meditación vipassana, que fue lo que me atrapó, porque yo había hecho un retiro de meditación vipassana, pero en esos retiros son sin todo, sin nada, sin Buda, sin incienso, sin escritura, sin ejercicios, no puedes hacer nada que no sea meditar. Entonces, claro, no puedes escribir solo lo que te vaya quedando. Yo decía, alguien que me lo cuenta, por favor, un lujo. Bueno, a este hombre le sacan del retiro porque en mitad del retiro suceden los atentados de Charlie Hebdo. ¿Os acordáis? Los humoristas franceses, un atentado islamista que mata... Con la lluvia se... Subo el tono. Los atentados de Charlie Hebdo fueron muy conocidos en ese momento, fue un atentado salvaje y a él le sacan del retiro porque uno de sus mejores amigos o su mejor amigo ha fallecido en el atentado y piden que haga el discurso en el entierro, bla, bla, bla. Ahí se interrumpe el tema del retiro y sigue contando lo que cuenta siempre en sus libros, que es hablar de sí mismo y de su persona, son como diarios. Pero en un momento entra en una depresión brutal y de la depresión brutal deriva en un ingreso en una clínica del norte de Francia en donde le atienden con un tratamiento de ketamina. Yo no tenía ni idea de que se estaba tratando la depresión con ketamina, que es un anestésico que básicamente se utiliza como droga en un infierno. Bueno, pues parece ser que hay un tratamiento oficial, yo tampoco. Le tratan la depresión, pero finalmente entra en un proceso que yo creo que ellos se equivocan, porque, bueno, soy muy crítico con el asunto, en que reclama la eutanasia, quiere morirse, no quiere sufrir tanto, llaman a la familia, a los hermanos, tal, cambian el tratamiento, bla, 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 y resulta que se han equivocado. Que no es depresión lo que tiene, que lo que tiene es un trastorno bipolar. Y le han estado tratando equivocadamente. Bueno, leer a un bipolar que te cuenta su vida es un lujo. Es un lujo, porque encima él es premio Princesa de Asturias del 21, es un autor súper reconocido en Francia y escribe como Los Ángeles, a pesar de que a mí me pone de los nervios porque es de un exhibicionismo que raya como todo buen bipolar, claro. Pero escuchar y saber del dolor y del sufrimiento, no del diagnóstico por dentro, es una joya para mi gusto, ¿vale? Y sobre todo de un tratamiento equivocado en diagnóstico, porque eso sucede todo el tiempo, todos los días. Entonces, del dolor que eso significa, pues... Bueno, basta del tercer encuentro. En el cuarto metí el dolor invisible. Tuve una alumna que tuvo un accidente de tráfico y en el accidente de tráfico sufrió un daño cerebral y después de 8 años de recuperación escribió un libro que se llamaba El daño cerebral invisible. Ella quedó sin ninguna secuela física y sin nada en que se notara que le afectaba nada, ¿vale? Pero tenía un montón de dificultades
cognitivas, porque cada vez que había una reunión y había dos conversaciones cruzadas, se bloqueaba, se aturdía, no podía expresar a la velocidad que a ella le gustaría, no podía entender algunas cosas y le llevó mucho tiempo la recuperación. Cuando denunció esto a través del libro y gracias a las neurólogas que la atendieron y a algún amigo y psiquiatra que la ayudó a escribir el libro, fue súper importante para todo el gremio, para toda la neurología, porque ponía en evidencia algo súper fuerte y ponía en evidencia que muchas veces los mensajes positivos no necesariamente funcionan, que la gente le decía, los amigos le decían, pero si estás fenomenal, pero si se te ve bárbaro, esto ya verás como en 2 años se pasa, ya verás como en tal, ya verás como en cual. Y ella estaba como, nadie se entera de lo que me pasa por dentro. Bueno, de su libro decidí que cogía como título y hacía El dolor invisible. Dolores invisibles. Hay una autora que también con la que he llorado, ahí sí he llorado, una mujer trans que escribe un libro que se llama La mala costumbre y que cuenta su proceso trans en el Madrid de los años 80. Bueno, es como si te metieras en el armario, es como escuchar lo que pasa y lo que no pudo decir durante muchos años de la vida, ¿no? Precioso, con muy buen humor, consiguió salir de ahí, se hizo un doctorado en historia, es medievalista y escribe como la gloria, ¿vale? Entonces, te da acceso a un dolor que normalmente tiene muy pocas posibilidades de expresión y muy pocas posibilidades de escucha, ¿vale? Y toca todo ese tema trans, LGTBI, tomarlo como queráis, que está encima de la mesa, ¿eh? Pero no es lo mismo escucharlo detrás de una bandera o detrás de una filosofía o detrás de una reivindicación de un colectivo, que es importante, súper importante, que escuchar a una persona que te dice. ¿Habéis leído Sapiens del filósofo israelí? ¿No? En Sapiens él dice, una muerte es una tragedia, 1000 muertes es una estadística. Y eso pasa en muchos ámbitos de la vida, que cuando escuchamos un caso, un algo, es una tragedia y nos abre la ventana a escuchar muchísimo. Y cuando lo vemos solo en el aspecto social, en el aspecto del colectivo, es valioso, es súper importante, pero no tenemos la misma conexión, ¿vale? Así que ahí abordamos eso, abordamos todo el tema de abusos sexuales, que en este momento es como las setas en el campo, salen a un caso de un autor francés que escribe sobre bullying en el sentido, en su caso, por homosexual en el colegio. Pero habla de homosexual, pero cuando tú escuchas un caso de bullying, no solo es por homosexual. Él te lo cuenta, pero tú puedes ponerte en el lugar de la gordita, el de las gafas, el flaco, el gordo, el otro, el tal, toda la colección de niños que sufren una cantidad de maltrato del colectivo y que tal. Así que también un dolor invisible, ¿vale? Bueno, ese fue el cuarto encuentro y ahí tenéis el audio si lo queréis oír. Y el quinto para septiembre va a versar sobre medicina y psicología, va a versar sobre cómo podemos hacer más puentes entre un oficio y otro, la necesidad
de que haya más psicólogos en los hospitales en atención a muchos procesos terminales de cáncer, en las UCIs, en tantos sitios, pero además de que tenga una parte gremial, por mi parte, de interés de abrir campos de actividad y profesionales, tiene sobre todo hacer visible la necesidad de que los médicos, ¿no?, recuperen un poquito el humanismo, recuperen el tratamiento, recuperen la atención que requiere cualquier paciente en cualquier situación, porque la estamos perdiendo en el camino. Me urge más eso que el enfoque de que haya más asistentes. Exacto, exacto. Yo me fío más de eso, porque ves la diferencia entre los médicos que hacen un tratamiento humano y los que no, y es brutal. Es brutal incluso en los efectos para el paciente, el impacto. Así que contiene una parte crítica sobre los médicos, pero también tiene una llamada de atención de... Lo están pasando muy mal. El sistema los está maltratando. Y son las personas que nos cuidan o nos van a tener que cuidar en un momento dado. No les podemos exigir más, que además ahora atiendan humanamente, que tal, que igual. Pero sí necesitamos establecer un puente, exigirle al sistema y ayudarlos, porque ellos necesitan tanta ayuda como nosotros. Y como sobre ese ámbito se vierte una cantidad de crítica, yo soy uno de ellos. Hay un refrán americano que me encanta que dice: los que tenemos casa de cristal no deberíamos andar tirando piedras. Entonces, el asunto es, podemos criticar la medicina, podemos criticar esto, lo otro, tal, pero empecemos por revisar lo nuestro, miremos para casa, ¿no? Veamos qué estamos haciendo nosotros, porque a nosotros nos afecta lo mismo. Hemos derivado muchas veces en los diagnósticos psicológicos y psicoterapéuticos y la psicopatología, necesarios, pero a veces se ponen en medio entre yo y el paciente. Es una crítica al DSM-5 o 15, no sé por dónde andamos, pero también al eneagrama o a cualquier caracteriología corporal. Es así, es asado, tiene esta fisiología, tiene esta... Es decir, bien, es cuando en lugar de ver a la persona estoy viendo un diagnóstico, estoy viendo un número, estoy pensando en las técnicas, en si hago una silla vacía, en si qué le digo, en qué hago, en qué no sé qué, en qué no sé cuánto, ¿no? Así que no es que la silla vacía sea un fiasco, es una muy buena técnica, pero empecemos por escuchar el dolor, escuchar lo que pasa. ¿Leo esto de Francis que me viene ahora? Sí. Si el terapeuta no muestra un egotismo intrusivo, si tiene el poder de hacer que su mente entre en afinidad con la de su paciente, si este último le dice sin darse cuenta lo que imaginaba haber pensado, si tales revelaciones son recibidas sin tumulto y comentadas menos con frases de simpatía que con silencio, con un suspiro inarticulado y una palabra aquí y allá que indique que todo ha sido comprendido. Y si estas cualidades de confidente van unidas a una sólida preparación, entonces, en algún momento inevitable, el alma del sufriente se disolverá y flotará siempre hacia adelante en un arroyo oscuro pero transparente, sacando a la luz sus misterios. El texto es una maravilla, pero ¿sabéis lo que me pareció más fuerte, más maravilloso? Que es un texto de la letra escarlata escrito en 1850. Entonces decía, leemos poco, o nos olvidamos, o ¿qué está pasando, no?
Bueno, así que me he convertido en un animador a la lectura, bla, bla, bla. Y hago un salto, el quinto encuentro, que será para octubre. Yo creo que, salvo que me seduzcan con más temas, que hay muchos, cierro con ese, porque se va a titular La muerte. Y va a abordar todo lo que toca al capítulo: los duelos, los suicidios, la eutanasia, todos los médicos que se están dedicando a paliativos, los psicólogos que acompañan procesos terminales y toda esa parte que de alguna forma tenemos poca información de corazón. Así que a eso irá dedicado el tema de octubre, al que llegaremos con buena literatura y buenos libros. Yo desanimo cuando entrevistaba, antes que dirigía la escuela, a gente muy joven, recién terminada la carrera, que venía a formarse en Gestalt, yo les decía, no, trabaja en un bar, date la vuelta al mundo, enamórate, desenamórate, que te traicionen, traiciona, deja que la vida te pase antes de que te la empieces a cuestionar, porque es una putada. Vive, porque en la facultad es la parte que no nos han podido dar, lógicamente, ¿no? Eso por un lado. O sea que la vida también y la experiencia personal juega un buen papel. Pero no le podemos pedir a todo el mundo que esté preparado para todo y todo, porque la exigencia sería monumental, es imposible, no habría nadie que se atreviera a acompañar. A veces la vida nos sorprende y los pacientes nos sorprenden. Y para eso está la supervisión. Y para eso está que acudamos a la ayuda cuando la necesitamos, ¿no? Me venía a la cabeza, acompañé a una madre que había perdido a su hijo de 2 años atragantado. Pero se atragantó el primer día que se quedaba con su abuela, que para peor era mi amiga, y que no era mi amiga su abuela, y que no fuimos capaces de convencerla de que se tratara con otro, porque yo decía, estoy demasiado implicado, no tal, no cual, no voy a ir a nadie, tal, bueno, vale, va. Cedí. Para mi sorpresa, es la primera vez en mi vida que pude entender a mi madre. Mi madre perdió a su primera hija a los 3 días de nacer. Y para mí, mi hermana había sido una especie de fantasma en casa. Y la he trabajado de 1000 maneras. Pero nunca me había podido poner en el lugar de mi madre y su pérdida. Y con ella sí. Entonces, la pude acompañar, me tocó volver a trabajarlo. A veces un asunto te desborda o te choquea o tal. Bueno, no puedes estar preparado para todo, ¿no? Pero tenemos esa posibilidad, la de supervisar, la de consultar con alguien, ¿no? Y eso es súper importante. En mi profesión, igual que en la de los médicos y en tantos otros, yo creo que tiene un gaje y una bendición, y es que nos mantiene en jaque permanentemente, nos mantiene cuestionados con los límites, con los recursos, con lo que puedo y no puedo, con la frustración, con muchas cosas. Eso es una putada, es un gaje, pero también es una bendición que nos hace leer, investigar, estudiar, formarnos, seguir creciendo. Entonces, bueno, me parece una estupidez mayúscula comparar los dolores o catalogarlos, ¿vale? Es como a cada uno nos duele lo propio. Es verdad
que hay situaciones más graves, más descomunales, que hay tragedias Pero a mí me duele eso, me duele lo mío, ¿no? Y no tiene medida, no podemos pesar el dolor o medirlo o tabularlo o tal, sino atender al que la persona tiene. Y a veces podemos escuchar un dolor efímero, un poco ñoño, un poco tal, que tal vez no sea para tanto, que tal vez no sea la puerta para entrar a determinado espacio interno, pero tal vez sea la llave. Entonces, para mí merecen todos el mismo respeto y la misma escucha. ¿Qué me pasa a mí con la lectura? Mira que no era un gran lector, un desastre. No tengo una cultura. En la casa en la que nací no había biblioteca, no había libros. Hasta ahí puedo leer, pero últimamente leo un montón. Entonces, ¿qué me pasa? Y creo que qué nos pasa a muchos con los libros. Que de repente no tienes tiempo para leer, no encuentras el hueco, todo es un rollo, y de repente abres un libro y aparece el tiempo. No me cuentes cómo. Y de repente se prioriza y de repente te sientas a leer y estás esperando el momento de llegar a casa para leerlo, para meterte, para tal. ¿No os pasa eso? Sí. Te secuestra, de repente un libro te secuestra. A mí me pasó que tenía un libro para leer que habían recomendado acá en mi móvil. Yo voy tocando puertas, pero hay infinidad. Cada vez que hemos abordado un tema, la maternidad, cáncer, el dolor invisible, decíamos, 2 horas no dan para esto, habría que hacer un simposio, un congreso, habría que dedicarle más tiempo. Bueno, yo les digo, yo me encargo de el dolor en primera persona, ustedes hagan congresos, escriban libros, hagan lo que tengan que hacer. Intento centrarme en el tronco del árbol que yo estoy plantando y que las ramas se abran. Pero es una maravilla, claro. Dio origen o ha dado origen a toda una tendencia sobre el tema de trauma, ¿no? Es un poco de las semillas, ¿no? Ahora mismo estoy un poco, ya veis que soy bastante prejuicioso, estoy prejuicioso con eso, porque recibo 500 cursos online sobre trauma. No me da tiempo a borrarlos del ordenador. Ahora todo es trauma. Ahora de repente todo el mundo está traumado. Y yo tengo que respirar mucho, mucho. Pero bueno, pero ese es el origen y una maravilla, claro, y su experiencia personal una salvajada como la de tantos. A mí me viene... ¿Recordáis aquello del filósofo que decía, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo? ¿No? Y en esta época de incertidumbre en que todo es incierto y poco sólido y filosofía líquida y todo esto, bueno, algo que sea verdad, algo en lo que me pueda apoyar, ¿no? Algo que diga, bueno, esto es incuestionable. Bueno, pues hay dos. Una es que nos vamos a morir. Todos, lo sabemos. Pero nos volvemos locos negándolo. Y también necesitamos manejar esa angustia de alguna manera, porque si no, no podríamos vivir todo el día con esa conciencia, ¿no? Y la segunda verdad, gran verdad, es que estamos vivos. ¿No? ¿Hasta dónde sabemos?
A veces más, a veces menos, pero... En España hay un número para atención exclusiva a violencia de género, abusos y todo eso, me imagino que acá también, ¿no? Yo pienso, se han puesto un montón de medidas y no resolvemos el problema, ¿no? A mí me parece que falta una, que falta escuchar a los victimarios, ¿se llaman? A los que están a punto de cometer una agresión. En el encuentro que hicimos yo les proponía, deberíamos poner un teléfono para que alguien que está a punto de cometer una locura pueda llamar y desahogarse y decir y tal. Pero tenemos un problema con eso, un problema gordo. A la gente que escuche eso le tenemos que liberar de la denuncia. Porque como psicólogos durante mucho tiempo estuvimos sometidos al secreto profesional. Y ahora estamos sometidos a que si vemos que alguien está en riesgo de en peligro, en riesgo de cometer algo, estamos obligados a denunciar. Entonces, ¿a quién va a acudir alguien que se sienta lo suficientemente loco como para hacer una barbaridad? Me parece que hay que darle encuadre a eso. Y que a las personas que escuchen hay que liberarlas de la obligación de la denuncia, porque si no, no va a ir nadie. Porque estamos atendiendo a las víctimas, pero no estamos atendiendo a los verdugos ni a los victimarios, ¿no? En muchas áreas, en lo social también está... Leía un libro de un periodista argentino que titula Tu nombre no es tu nombre. Una mujer que a los 18 años la llama, el día de su cumpleaños, casualidad o literatura, no lo sé, la llama el juez para decirle tu nombre no es tu nombre y tus padres no son tus padres. Y cuando llegues a casa te vas a encontrar que los acabamos de detener. Y te lo digo para adelantarte la noticia, porque tus padres secuestraron a una bebita que eres tú, que te llamas bla, 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 ¿vale? Bueno, es una salvajada la que todos conocéis, que todos conocemos, con más o menos detalle, y se le ha dado mucho foco a las víctimas con todo el derecho del mundo. Pero, ¿qué me decís de los hijos y las familias de los militares? Que tienen el estigma de ser hijo de un dictador, hijo de un secuestrador, hijo de un torturador, hijo de una... ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Es que hoy en la comida hablábamos un poco de dos temas que has tocado. Uno es que tenemos que ser responsables. No. Somos responsables. Es un precepto gestáltico, pero no es un precepto, es la realidad. Es que cada uno somos responsables de nuestra vida. No hay otra. Lo que pasa es que por este asunto del libre albedrío podemos jugar a no serlo. Y eso lo hacemos de mil maravillas. Podemos jugar a no ser responsables, pero es una realidad. Cada uno es responsable de su vida. Y el otro tema que tocabas, a Carlos le entusiasma, que espero haber cogido bien el hilo, que ¿por qué nos llama la atención? ¿Por qué vamos a donde se nos llama la atención? ¿Por qué al foco, al fuego, ¿no? Y no al origen o a la urgencia? Porque miramos más la figura que el fondo en términos gestálticos, porque estamos más pendientes de lo que ocurre, de la noticia, de lo que pasa, que del contexto. Y es tan importante o más el contexto, la situación, el contexto social, cultural, de dónde viene la persona, su familia. No escucho solo el dolor o a esta persona, es que esa persona existe
en una situación concreta, con una familia concreta, en un medio concreto en donde sus códigos y su representación es distinta de la mía. Y si no atiendo a eso, o atiendo, como decíamos con el online, a lo que me aparece en una cámara que solo le veo la cabeza, estoy perdido, ¿no? Entonces, bueno, yo te pongo un ejemplo que me venía... Es el contexto esto, yo estoy pensando. Yo me quemo. Un día limpiando, fregando la cocina, toco la hornilla que estaba al rojo y no me había dado cuenta y me quemo las yemas de los dedos, ¿no? ¡Clac! Mi primera reacción, natural por otro lado y animal por otro lado, es... Como no quiero que esto haya pasado, pero lo que hago es una contracción de toda la energía, de todo el riego sanguíneo para que no me duela, ¿no? Que es una reacción natural que necesitamos hacer. Aprendí a dejar que me duela, porque si permito la sensación del dolor, aumento el riego sanguíneo en la zona, no le retiro energía. Aprendí con el tiempo, esto me pasó hace mucho y ahora ya, y no siempre lo practico, ¿no? Pero si lo traemos acá, a tal, es como... Yo creo que lo que ofrece la escucha es la expresión del dolor, y que en la medida en que se expresa, en que la persona tiene la posibilidad de hablar de sí, eso ya procura un efecto, no necesita un remedio. Y lo que nos encontramos, o lo que yo me encuentro en consulta cada vez más, es que alguien viene a que le resuelva el problema. Tomando la relación, ¿cómo era? Dolor físico, dolor psíquico, ¿no? Si asumimos, como entendemos en Gestalt, una visión más holística del ser humano, de psico-biosocial, ¿no? Entonces, estamos intentando establecer un puente entre lo biológico y lo psicológico, pero también entre lo social y lo psicológico, ¿vale? Lo que yo os decía es, a mí me parece que es necesario hablar de todos estos temas, de la violencia de género, denunciar, expresar lo que cada uno piensa con absoluta libertad, porque si no nos están tapando la boca todo el rato. Pero me parece que es de mucho más valor cuando lo que se dice es personal y no está amparado en el tema. Entonces, hoy hablaba en la comida con Carlos de un fenómeno que ha ocurrido, a mí me parece, revisando lo profesional mío, han desaparecido un poco los grupos de terapia. Los grupos de terapia clásicos de cuando yo empecé, de que era un grupo de personas que se juntaban y hablaban de sus problemáticas y de tal, ahora mismo han derivado en las distintas formaciones, sean de Gestalt, de trauma, de esto, de lo otro, porque además de un proceso personal importante y tal, que te llevas tal, además has hecho una formación, tal, pero el grupo de terapia se ha un poco evaporado. Entonces, cuando leo a estas personas y tal, lo que os decía de los escuchadores de voces que tienen un activismo brutal o otros muchos, hay varias soluciones que la naturaleza ha tomado como terapéuticas, que son la expresión artística, literaria y tal, en lo personal, y los grupos de ayuda mutua. Desde Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos y con todo eso, digamos con ese diseño, hay un montón de grupos que se han reunido porque tienen la misma problemática y cuando se sientan no hablan del tema, sino hablan de me llamo Enrique de Diego y ayer me tomé una copa. Y entonces, ese grupo que facilita o permite la expresión de lo personal y que además reúne en lo social a un grupo que está afectado por la misma... A mí me parece que está sustituyendo al anterior grupo de terapia. Hay veces que ese grupo de autoayuda está guiado por alguien, por
terapeuta, por un trabajador social, por un tal o cual, y hay veces que son autogestionados, ¿no? Pero a mí me parece que es una fórmula que ha ido apareciendo, ¿eh? Es como recuperar la esperanza y la confianza en los recursos. Terminamos hoy la comida, después de hacer un balance del planeta, de cómo está la cosa, y por meter una cuña manipulativa de en qué me afectaba eso personalmente a mí, yo decía, menudo mundo de mierda les estoy dejando a mis nietos y a mis hijos, por Dios, que esto es una barbaridad, bla, bla, bla. Y entonces le decía a Carlos, mira, en última instancia me agarro a un clavo ardiendo al final, ¿no? Y digo, la cosa está fatal, verdaderamente, fatal. Con las guerras que tenemos, los desastres, las pandemias, está todo fatal. Y yo tengo nietos pequeños y digo, mira, me cago en la leche, puta, tal. Y luego pienso y digo, ¿cómo estaban las cosas después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos miles, millones de muertos teníamos, ciudades devastadas, traumas a tutiplén, debacles, no sé, ¿eh? Somos una especie muy interesante. Puede que nos acerquemos al prototipo virus de nuestra capacidad de adaptación, pero somos una especie muy interesante que sobrevive a un montón de cosas y que a veces todos esos traumas se encapsulan y se tira para adelante y esa es la única solución para salir a la vida y ya se abrirá. Entonces, yo creo que el asunto no es confiar, volviendo al dolor y al tronco, es confiar en que atravesar el dolor es sentirlo, es confiar en que sintiéndolo eso te lleva a otro lado, te abre otras puertas, te abre otras cosas, no es dañino, duele, pero no es dañino, simplemente duele, no daña, ¿no? Y confiar en eso, pues bueno, pues no es algo que nazca en las ramas de los árboles, la confianza es algo que hay que trabajar, ¿no? O que asumir. Pues no sé si cura, pero es que es lo que hay. Es que la vida duele. Es que a lo largo de la vida sentimos dolor por una infinidad de situaciones. Y pensar que en la vida no existe la frustración, el dolor, las muertes, es un delirio. Es un delirio, si se me permite, capitalista, porque ayuda a vender más cosas y tal, pero es un delirio, es no ver la realidad como es, ¿no? Así que... Bueno, ladies and gentlemen, finalizamos.